Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase 6, donde vamos a continuar con la teoría de los arcanos mayores en el tarot de Hoyo, el juego trascendental del Zen. Vamos a continuar entonces con nuestro arcano número 7, que es el que en el Rider y en el Marsella corresponden a el carro, pero acá vamos a ver que el significado también varía y cambia bastante. Bueno, en este caso el arcano 7 corresponde entonces en el tarot de Hoyo Zen a la carta de darse cuenta. El nombre darse cuenta, donde lo que veríamos es como una persona parecería que está como cubierta por una especie de velo o de sábana que se quema por ese fuego azul, podríamos decir, donde aparece como una figura, parecería ser como más elevada espiritualmente, y la persona atrás parecería que está como en una postura corporal como de cierto sufrimiento, ¿no? O padecimiento, como que está padeciendo el estar detrás de ese velo. Bueno, el darse cuenta, como la palabra lo dice, es sacarse esa venda de los ojos, es romper con la ilusión de lo que para mí es la realidad, es romper con esas vendas para ver la realidad tal cual es, para darme cuenta de las diferentes situaciones. Que por un lado, desde un aspecto muy mundano, esta carta me puede referir a darme cuenta de secretos, de mentiras, de cosas que no estoy aceptando, que estoy negando, que no me estoy dando cuenta, que están sucediendo frente a mí, pero esta carta me habla de que voy a ver la verdad, voy a encontrar esa verdad. También por otro lado, como sí, en cierta manera, la figura de atrás, el personaje, me está hablando de que hay cierto sufrimiento. Esta carta me habla de que poco a poco las cosas van a comenzar a eh, encontrar una solución, encontrar la calma, estabilizarse, ¿no? Poco a poco las cosas van a volver a la normalidad, podríamos decir. También ese sufrimiento, de alguna manera, la carta me viene a decir que es una ilusión, que yo tengo la capacidad de poder romper ese velo, esa tela que cubre mis ojos, eso que me impide ver la verdad tal cual es. En cierta manera, también la carta, en los conocimientos del Zen, se vincula mucho a, si bien la mente puede ser una gran herramienta que puede ayudarnos a crear nuestra realidad y nuestras vidas, la mente es esa gran estructura que mantiene las ilusiones. Entonces, la mente pasa a ser como, en cierta manera, un arma de doble filo, así como también los aspectos de los pensamientos en el tarot en el tarot de Rider, en el tarot de Marsella, se representan con la carta el elemento de la espada. La mente es un elemento de doble filo. Yo tengo que controlarla, tengo que guiarla o estructurarla de cierta manera, de tal manera que la mente no me termine controlando a mí y no termine generando estas ilusiones de sufrimiento en mi vida. En este sentido, claro, la parte negativa de la mente es que estamos como pensando constantemente o en situaciones del futuro o en situaciones del pasado. Nos vamos cargando con estas situaciones, nos es difícil sanar, nos es difícil perdonar, nos es difícil avanzar y nos es muy difícil entre el pasado y el futuro vivir en el presente, vivir en el aquí y el ahora. Tenemos muchas creencias limitantes, muchas estructuras debido a las diferentes experiencias del pasado, dolorosas, ya marcamos etiquetas frente a otras situaciones que nos van sucediendo y vemos la vida bajo los lentes de ese dolor y ese sufrimiento que tuvimos en el pasado. No logramos ver la vida de forma distinta. Y es porque nosotros dejamos que la vida, la mente, tome control de nuestras vidas, ¿no? Y creemos que esas estructuras y esas gafas con las que vemos la realidad es la realidad y el mundo es así, pero es algo que yo debo de comprender en que la realidad no es, sino que va a tener la forma en que yo la mire.
La forma que yo creo que mi realidad tiene es la forma que va a estar teniendo. Entonces acá el darse cuenta, también es darse cuenta de este gran complejo de que en realidad las cosas tienen forma dependiendo de como yo quiera que esa forma sea. Esa también es como la gran ilusión, creerse que las cosas son como yo creo que son, cuando las cosas no son, tienen la forma que yo le quiero dar. Y eso también es un gran beneficio a favor, porque yo puedo transformar mi realidad cuando comienzo a entender y romper justamente este velo que cubre mis ojos y ver la realidad de otra forma. Y no caerme no creerme que las situaciones conflictivas tienen que ser así o que la realidad tiene que ser así. ¿No? Tenemos esta gran capacidad de poder transformarla. Es difícil, conlleva mucha práctica y mucho esfuerzo, pero justamente esta carta nos habla de que empezamos a rasgar ese velo, de que empezamos a tomar conciencia de la realidad, a romper las ilusiones y a entender cómo funciona realmente todo este sistema, cómo funciona nuestra mente. Y ahí comenzamos a recobrar también calma referente a diferentes situaciones que nosotros las consideramos importantes. Y empezamos a tomar también el poder de, en cierta manera, entre comillas, quizá no es la mejor palabra, pero tomar este control o tomar realmente la responsabilidad de nuestras vidas, en que todos los eventos que nos suceden, sean buenos y malos, son causados por nuestra propia percepción, por energías que se encuentran también ahí en nuestro inconsciente. Entonces, empezamos a tomar cierta responsabilidad y de este lado también empezar a fluir un poco con la realidad y de cierta manera también empezar a estabilizar un poco control, entre comillas, ¿no? Control sin control. Utilizar la mente, pero dándole posibilidad a no darle prioridad a las preocupaciones, a las situaciones del pasado, a lo que puede suceder o no en el futuro, y dejarse fluir. En este sentido hay gran diferencia con lo que sería la carta del carro, tanto en Marsella como Rider, ya que son cartas que nos hablan de éxito, pero hay ciertas estructuras también en en este carro, en este personaje, hay ciertas estructuras, hay éxito, quizá que también vinculándolo con lo que sería el Rider, que aparecería también un poco representada lo que sería la piedra filosofal, que lo podemos hablar metafóricamente en esto de, bueno, obtener logros materiales, pero también el gran avance espiritual, por ese lado quizá también lo podemos comparar. Esto de equilibrar las emociones, un ser totalmente equilibrado entre lo que serían las energías masculinas y femeninas en sí mismo. Bueno, este equilibrio lleva de alguna manera a esto que también nos habla un poco la carta de darse cuenta, y cómo a través de este equilibrio interno y equilibrio externo la persona logra materializar muchas cosas en su vida, ¿no? Materializa, hace real sus metas y sus objetivos, y ahí llegamos al éxito que justamente nos trae la carta, al triunfo, al héroe, al líder de su propia vida, ¿no? Entonces acá en el darse cuenta un poco, estamos empezando a darnos cuenta de justamente de lo que necesitamos o a lo que lo que necesitamos hacer para lograr eso que deseamos. Nos habla también del comienzo, podríamos decir, de un gran proceso espiritual, ¿no? Que conlleva este entendimiento o esta comprensión de la realidad o de las ilusiones que me rodean. Obviamente que en negativo, la persona va a seguir tras ese velo, va a seguir creyendo que los conflictos que nos rodean, que los problemas que a veces nos generamos los seres humanos en esta vida mundana, son y les damos como mucha prioridad a estos dilemas y problemas que tenemos en la vida, ¿no? Y caemos en esta ilusión del sufrimiento y el dolor muy fácilmente. Caemos en estos problemas que son realmente ilusorios. Entonces la persona sigue ciega, sigue dormida, por así decirlo,
sin ser consciente de la gran capacidad que la persona tiene. Vamos a pasar entonces al arcano número 8, que en este caso el arcano número 8 se llama valor. Lo que sería el arcano número 8 en el Rider pasa a ser la fuerza, pero ahí tenemos también un pequeño dilema porque es el cambio de los números del Marsella al Rider, ¿no? En el caso de Marsella, el arcano número 8 pasaría a ser la justicia, mientras que la fuerza en el Marsella es el arcano número 11. En el Rider, en los arcanos 8 y 11 están cambiados de posición y de lugar, y obviamente esto tiene una justificación, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta el contenido esotérico que tiene el mazo de Rider, tiene una justificación en torno quizá a las necesidades que uno tiene en ir avanzando en un proceso personal y espiritual en la vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrarnos con el arcano número 8 en el tarot de Osho, que va a llamarse el valor, valor. Aquí, tanto en el Marsella como en el Rider, como lo describe de cierta manera el nombre de los arcanos, es una carta que está dotada de fortaleza interna principalmente. Ese sería como el principal aspecto que nos da la carta, y el control de estos aspectos internos, de los egos, de la parte más instintiva y animal del ser humano, y cómo esto se hace sin el querer manipular, sin el querer controlar las situaciones, sino de una manera muy fluida cuando los procesos se hacen desde el interior, desde el trabajo con los egos, con estos aspectos más sombríos, negativos del ser humano. En este caso, digamos que de cierta manera la fuerza es algo que estaría presente también en el arcano 8, llamado valor en el tarot de Osho. Lo que vemos sería como una planta que ha florecido, que ha crecido entre medio de las rocas, entre medio de las piedras, en algo que parecería ser como un tanto infértil, que es algo apretado, duro, donde uno no espera que haya vida, ahí surge la flor. Un poco lo que representa es esto de la roca va a estar representando como las dificultades, las batallas, los conflictos que el ser humano va a tener que enfrentar en su vida, las diferentes situaciones eh, que nos traen oscuridad, que nos traen experiencias negativas y frente a las cuales los seres humanos tendemos a quejarnos, ¿no? Y a quedar cegados o compenetrarnos con esa situación negativa, pero no nos damos cuenta que esa situación era necesaria para nuestro crecimiento personal y nuestro florecimiento, justamente, nuestro avance en todos los sentidos, eh, el, el estar fortalecidos, el obtener ciertos aprendizajes de esa experiencia, que luego de que la tormenta pasa somos a veces capaces de notarlo y de verlo, pero el tema es que cuando estamos en el ojo de la tormenta a veces es difícil. Entonces esta carta del valor nos habla de eso, nos habla de que la situación que estaría viviendo la persona es una situación necesaria, que la persona va a ser lo suficientemente fuerte para encontrar la luz y para poder crecer sin importar lo difícil que sea la situación que está viviendo en este momento. Que es necesario vivirla, que es necesario tener mucho valor justamente para continuar adelante, mucha fortaleza, eh, mucha motivación para continuar, pero que la vida misma nos va a ir guiando hacia el camino de la solución. Osho lo expresa como la metáfora de la semilla, ¿no? La semilla no se preocupa por nada, la semilla simplemente sigue el patrón de crecimiento, se guía por la luz, va a buscar la luz, pero todo está guiado, no necesita preocuparse por nada, simplemente crece, ¿no? Simplemente germina y los brotes van a guiarse por el aire, por la luz, por la búsqueda de nutrientes.
Entonces, exactamente como esa semilla no se preocupa por nada, es guiada por el universo, por la vida misma, por Dios, si quisiéramos decirlo de esa manera, nosotros también debemos tener como total confianza en que las soluciones se van a estar encontrando y que va a haber un buen resultado al final del camino y que vamos a florecer, que vamos a crecer y que eso era necesario para llegar al resultado final, que de otra manera no llegaríamos a ese resultado. Si tuviéramos que analizar esta carta de manera invertida o en sus aspectos negativos, imaginemos que la persona no logra superar las dificultades, sino que se queda ahí sumamente agraviada, sumamente conflictuada por las situaciones vividas y no logra crecer, no hay fertilidad, no logra florecer, no logra aprender nada de las situaciones vividas y por lo tanto nos quedamos en heridas emocionales del pasado, donde la persona capaz que queda como en esta repetición constante de situaciones negativas porque no hay un aprendizaje de esas situaciones y todo se sigue repitiendo como en un bucle. No se saca nada bueno de lo vivido, ¿no? La persona no logra obtener nada bueno de las experiencias vividas. Muy bien, vamos a pasar entonces al arcano número 9, que en este caso sería el ermitaño. Nosotros, bueno, lo conocemos como ermitaño, muy similares las ilustraciones, tanto en Marsella como en el Rider. En el tarot de Hoyo pasa a llamarse Soledad, pero vemos también que hay mucha similitud en la ilustración, porque vemos un personaje que tiene su bastón, que lo tendría como en la mano opuesta, lo tendría en la mano derecha, mientras que el personaje lo tiene más bien en la mano izquierda, ¿no? En Marsella y Rider. También se estaría como dirigiendo prácticamente en la misma dirección, como un tanto hacia la izquierda, podríamos decir. Vemos que hay como oscuridad alrededor, un poco muy similar al Rider, que me marca como esa oscuridad, pero vemos que él está avanzando guiándose por esa luz, que en este caso el personaje no lo tiene en un farol, como si lo tienen estos otros personajes en los otros mazos, pero la luz está afuera, ¿no? Y él se está guiando por esa luz. Así que bueno, vemos algunas similitudes y acá sí vamos a encontrar similitud en los significados. Bueno, si bien la carta se llama Soledad en el tarot de Hoyo, no la vamos a estar asociando en positivo al estar solo, precisamente. Al igual que el ermitaño, nos habla un poco de estos procesos internos y positivamente nos habla de la capacidad de la persona de encontrar su propia luz, que vendría a ser como metafóricamente esto de ser para sí mismo su propia guía. La persona es quien se guía a sí mismo, es quien se orienta, es quien encuentra su propio camino. Y podemos asociar también que esta es una carta que también tiene características similares al ermitaño, donde hablamos de ir quizá hacia el pasado para sanar aspectos emocionales, para sanar ciertas situaciones, y la persona ahí tiene su propia luz para guiarse en ese proceso. No significa que esté solo, no se siente solo, sino que es un proceso que lo está haciendo por sí mismo, ¿no? No es un proceso que otro pueda hacer por mí, y por más que yo esté haciendo este proceso con la ayuda de otro, de cualquier manera quien sana y quien hace el trabajo es uno mismo. Por eso la soledad, por eso vemos un individuo solo haciendo todo el proceso, porque en realidad quien se sana a sí mismo es simplemente uno mismo, uno tiene esa potestad realmente. Otros nos pueden orientar, nos pueden ayudar, nos pueden dar herramientas, pero al final quien sana es uno. Entonces vemos acá que esa luz que vemos en el fondo de la carta, en esa oscuridad, es la luz del propio sujeto que se está guiando a sí mismo. Quizá obviamente el camino no es fácil, para nada, y puede sentirse con bueno, con cierto esfuerzo, con cierta dificultad, pero la persona tiene todas las herramientas para poder lograrlo. También tiene como cierta sabiduría, porque si bien tanto en Marsella como en Rider se dibuja una persona con barba, que nos habla de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, acá también vemos como un anciano, un monje,
¿no? Que también es un anciano, y la ancianidad que nos habla también de la sabiduría, la experiencia vivida, ¿no? El conocimiento que se trae de las experiencias vividas, ¿no? La madurez. En este sentido también compartimos con lo mismo. Nos habla de que esta persona ha aprendido a ser su propio guía y ha comprendido también y aprovechado de los momentos en los que está solo, que no significa que no hayan personas alrededor, sino que aprovecha esos momentos para sí mismo y para realizar ciertos procesos internos. No se siente en soledad para nada, no se siente que haya falta de apoyo o de acompañamiento o compañerismo de personas cercanas, sino que siente que está acompañado, ¿no? Que hay un montón de seres que lo rodean, incluso también seres que no tienen por qué tener una estructura física, ¿no? Guías espirituales, etcétera. Se siente acompañado, no se siente solo y aprovecha cada instancia para sí mismo. En negativo sí podemos decir que está esta soledad, este reclamo de, de la compañía de otros, del afecto y el apoyo de los demás, se sienten solitarios, se siente que necesita hacer todas las cosas solo, que no tiene ayuda, no tiene el apoyo de nadie, no tiene la colaboración de nadie. Y acá sí que la persona es como si la carta estuviera oscura y la persona estuviera perdida en la oscuridad, ¿no? Quizás sin ese bastón también, porque no tiene el apoyo de sí mismo, no tiene el liderazgo y no ha encontrado esa luz interna de sí mismo. Entonces le falta esa guía personal propia. No se puede guiar, no sabe hacia dónde ir. Seguramente también hayan muchas heridas del pasado que superan a la persona no sabe qué hacer con esto, no puede superarse, no puede seguir el camino solo. Seguramente necesita sí o sí la asistencia de alguien más que lo logre encauzar nuevamente en sus procesos de vida. Tiene que sanar, tiene que enfrentar las sombras para volver a encontrar esa luz en su camino, para volver a sentirse bien y trabajar con esa soledad donde la persona seguramente no sabe estar solo, ¿no? Seguramente hayan dependencias de otras personas y no puede estar consigo mismo en solitario, no puede enfrentarse a sí mismo en esos momentos de soledad. La soledad no es aprovechada como tal. Así que bueno, muy bien. Aquí terminamos entonces la clase de hoy y vamos a continuar con los arcanos mayores en los siguientes videos. Muchas gracias.